Para mí es todo un honor tener la posibilidad de estar acompañándolos durante el desarrollo de esta sesión del curso, donde intentaremos poder contextualizar lo que fue el desarrollo de esta segunda fase del curso y poder de alguna manera generar un amplio comentario sobre las dudas e inquietudes, poder contextualizar esas temáticas que se dieron a desarrollar durante esta segunda fase y bueno, qué importante que contemos con la asistencia en el momento de Arlem, de John Casas, de Lisette, a quien de manera especial saludamos en esta mañana. Vamos a dar un minutito más para ver si podemos contar con la asistencia de más compañeros y poder dar inicio a nuestra webconferencia para el día de hoy. Bien chicos, con el fin de dar cumplimiento a los tiempos establecidos para la realización de nuestra web, daremos inicio planteando para hoy el siguiente tema. Vamos a presentar en primera diapositiva que tiene como fin contarles que el tema para el día de hoy va a ser desarrollo social a través del deporte. ¿Sí? Bienvenidos a este es una webconferencia del programa Gestión Deportiva adscrito a la Escuela Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXA. Bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a empezar a hacer una pequeña contextualización de lo que fue la participación y las entregas de la fase 2 del curso. Por un lado, el estudiante debía realizar un texto en el cual debía analizar los diferentes tipos de deporte que se contemplan en la Ley 181 de 1995, generando algunas caracterizaciones sobre los tipos de deporte y logrando concebir desde un análisis comparativo cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de deporte que en esta ley se contemplan. De todos estos, hay uno que tiene una trascendencia muy importante para lo que es el desarrollo de nuestro curso y es el deporte social comunitario, el cual tiene y cumple con una expectativa llegando o como objetivo mejorar la calidad de vida de las comunidades, de las personas, de la población que tenga al alcance de su comunidad las diversas prácticas y actividades deportivas que se planeen desde las actividades o desde los estamentos como las administraciones municipales, como los consejos deportivos, ¿sí? Como las juntas de acción comunal y todo este tipo de administrativos y administraciones que convergen en torno a crear actividades que tengan como objetivo y como fin beneficiar a nuestra comunidad y mejorar sustancialmente esa calidad de vida. Por otra parte, en el foro de discusiones debíamos dar nuestros aportes sobre el texto y realizar los comentarios a dos de nuestros compañeros. Esa parte de los comentarios y participaciones en el foro del curso es muy importante porque desde el peso evaluativo, esa participación en el foro debe realizarse, ya que desde la parte evaluativa se va a tener en cuenta la participación de los diferentes estudiantes al interno de esos grupos del foro de discusión. Entonces, comedidamente les hago una amable invitación para que tengamos muy presente siempre esa parte para que nuestros estudiantes, para que nuestros compañeros de grupo tengan la posibilidad de interactuar con los diferentes contenidos que nosotros presentamos en este foro. También se realizó o teníamos como actividad principal realizar un mapa conceptual en el que plasmáramos cuáles son esas principales características, la definición, ¿sí? El objetivo,
la justificación, la finalidad y la aplicación en el contexto del deporte social comunitario, buscando de alguna manera vincular a los diferentes estamentos que convergen en torno a esta actividad. Poder definirla es clave porque con base en la definición podemos nosotros abordar e empezar a indagar sobre cómo podemos nosotros desarrollar y generar aportes para que nuestras comunidades se vean de alguna manera beneficiadas por lo que nosotros podamos direccionar y gestionar desde estas acciones para el deporte social comunitario. Entonces, para esta finalidad se debía utilizar una herramienta, la cual era Prezi. Encontramos diseños muy creativos, encontramos aportes que de alguna manera sugieren un proceso de búsqueda, ¿sí?, de interacción con la comunidad, y que plantea de manera muy importante ese reconocimiento de las necesidades que encontramos en nuestro entorno y que con el tiempo esperamos poder llegar a dar solución a muchas de esas necesidades que también las encontramos como problemáticas, que es la actividad que se va a iniciar para esta fase 3. Entonces, de esas necesidades podemos nosotros llegar a hacer una búsqueda de qué tan beneficioso para nuestra comunidad puede ser resolver esas necesidades o problemáticas que podemos identificar a través del deporte social comunitario. Bien, para esta fase número 2 teníamos dentro de nuestros resultados de aprendizaje las siguientes actividades. Primero, comprender el deporte social comunitario como una estrategia para contrarrestar las problemáticas sociales, promoviendo la convivencia, la reconciliación, la paz, a través de estructuración de actividades deportivas en la población. Es decir, luego de que nosotros hacemos esa búsqueda, ¿sí?, de que nosotros hacemos esa exploración en nuestra comunidad, debemos generar como un desarrollo de una matriz DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, con base en ese plan deportivo que tiene como fin transformar e irradiar a través del deporte social comunitario. Estas actividades buscan como único fin la reconciliación, la paz, la integración, ¿sí?, el compartir y el aprender entre nuestra comunidad. Entonces, de alguna manera tiene una estructuración muy importante esas actividades que nosotros podamos liderar para que nuestras poblaciones tengan acceso, ¿sí?, se puedan beneficiar de esos diferentes planes y proyectos que se articulan, y que con el tiempo podamos tener un deporte social comunitario anclado a esas tradiciones culturales y deportivas que tenemos en nuestros municipios, en nuestros departamentos, en nuestras zonas. ¿Sí? ¿Por qué? Con el tiempo hemos visto cómo el deporte social comunitario se ha venido desdibujando desde su definición, y encontramos que pues en muchos municipios, en muchos departamentos, este deporte social comunitario se empieza a confundir un poco con lo que es el deporte recreativo, con lo que es el deporte casi de alto rendimiento, ya que realizamos actividades como campeonatos de fútbol de salón, de baloncesto, de voleibol, donde prima mucho más la competencia, el resultado, ¿sí?, ese porcentaje de ganancia, de productividad y de éxito, y dejamos de lado lo que es la participación voluntaria, el disfrutar de la actividad, el compartir. Entonces ahí empezamos a ver que el deporte social comunitario de alguna manera está perdiendo una esencia, y es poder brindarle a esas poblaciones las diferentes prácticas y actividades basadas en sus tradiciones culturales, y no que nos vayamos alejando de ese deporte social comunitario que, si nos ponemos a analizar dentro de esas 8 categorías de deporte que nos presenta la ley 181 del 95, es la única, ¿sí?, que promueve y que tiene por objetivo el desarrollo de la calidad de vida de las personas, de nuestra población. De ahí la importancia de promoverlo, de masificarlo y de impedir desde nuestra labor el que se pierda esa finalidad y que se empiece a vincular un poco más hacia lo que es el deporte recreativo, hacia lo que son otros tipos de deporte que se contemplan en esa ley 181 del 95. Tenemos también de manera importante una actividad que es comprender el deporte social comunitario a través de la comparación de otros tipos de deporte. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? Poder hacer ese análisis comparativo que se pedía en nuestro texto para la fase 2, y de alguna manera ver cuál es la diferencia entre el deporte adaptado, por ejemplo,
el deporte social comunitario, el deporte profesional, el deporte asociado y ver qué características encontramos en cada uno de estos escenarios y cómo nosotros podemos buscar que nuestro deporte social comunitario se fortalezca, que esté en la capacidad de brindarle a los diferentes actores de nuestras comunidades esa posibilidad de participación activa, de transformación social y comunitaria. 2. Conceptualizar de manera amplia y suficiente sobre los conocimientos del deporte social comunitario. Esta fue una tarea que se vio muy enfatizada en lo que fueron sus aportes en el foro de discusión del curso, donde encontramos interesantes propuestas con base en lo que es el reconocimiento de nuestras poblaciones, con base en lo que es la articulación de diferentes planes y proyectos que con el tiempo llegan a ser emancipadores, ¿sí? Llegan a ser trascendentes y transformadores de esa realidad social y comunitaria en nuestras poblaciones. Por último, debíamos desarrollar las habilidades de escritura a partir de la estructura general de un escrito académico. En este punto, muchos tuvieron en común lo siguiente. Teníamos una definición para cada tipo de deporte, pero nos faltó poder entrelazar esas ideas a través de conectores, a través de diferentes estrategias que nos permitiera más que presentar la información detallada de cada tipo de deporte, poder entrelazarlos y poder objetivizar cuáles son esas relaciones en común o qué actividades podemos encontrar entre dos o tres deportes de acuerdo a las características y las definiciones que cada uno presenta. Entonces, como consejo, poder realizar para futuras actividades escritos que vengan más surgidos desde el análisis propio de ustedes como estudiantes, desde el replantearse o reflexionar sobre cada uno de sus territorios. Resulta mucho más factible ya que nosotros como agentes participativos de cada uno de estos lugares, de estos contextos, conocemos de primera mano cuáles son esas necesidades y cuáles podrían ser también como esos ideales de transformación, desde la construcción de nuevos escenarios deportivos, desde la adaptación de nuevas prácticas deportivas para mi comunidad, desde la masificación del deporte para que realmente sea una actividad integradora, que no se centralice meramente en el casco urbano del municipio, sino que tenga la posibilidad de ser muy amplia en su cobertura, que podamos llegar a todos los rincones de nuestros municipios. Eso de alguna manera nos permite a nosotros como población activa, como tener ese sentido de pertenencia con nuestro territorio y a partir de ahí, de conocerlo y de identificarlo, poder generar diferentes acciones para contribuir en su cambio y transformación. 2. Vamos a hablar ahora de lo que ha sido un poco el deporte en la historia, hacer un pequeño recorrido por qué tanto ha cambiado esa configuración del deporte en lo que tiene que ver con el deporte un poquito de alto rendimiento, el deporte profesional, ¿sí? Y ya iremos abordando estas diferencias con base en lo que es el deporte social comunitario. Para lo anterior, vamos a hacer referencia a un texto que se encontraba en la unidad 1 de propiedad del docente Ricardo Duarte, quien para el año 2011 plantea importantísimos hallazgos y conceptos sobre la evolución del deporte. Entonces, tenemos como referencia algunos países europeos. Encontramos a Italia, donde empezamos a ver cómo en la década de 1920 el deporte sirve y empieza a utilizarse como único medio de formación física en su población. Es decir, una estructura deportiva muy guiada hacia lo que es la educación física militar y a partir de ahí empezar a trabajar en lo que es la caracterización de biotipos de corporeidades que tenían una estructura muy marcada con lo que es la actividad física deportiva, pero más guiada hacia la parte militar, hacia esa estructura de conservación de un cuerpo fuerte, ¿sí? Con una ideología muy enfatizada en lo que es el tema de la guerra, de la protección de nuestro territorio, más que darle un sentido desde el cuidado del cuerpo, desde la importancia de generar esos hábitos y estilos de vida saludable y muy distante de ese objetivo que persigue el deporte social comunitario, que es mejorar la calidad de vida. De hecho, muchos autores han dado cuenta que
en ese tiempo era tan fuerte ese método, esa metodología de entrenamiento que se utilizaba, que las personas, siendo estudiantes que no estuviesen como en ese nivel, eran sometidas a castigos fuertes. Entonces vemos cómo de alguna manera se empiezan a sentir como esos estados un poco populistas, ¿sí? Y con base en eso se empieza a dar una nueva transformación del deporte. Y es que después de 1929 el deporte empieza a ser usado como medio propagandístico. En países como Alemania y como España, el deporte empieza a ser promovido desde las vitrinas políticas, anclado a esos mandatarios que en su momento estaban generando una nueva ideología de cambio, y el deporte surgía como ese importante trampolín para poder aumentar su ideología entre la población. Nace entonces, de alguna manera, ese poder popular, y el deporte cumple una importantísima herramienta de transformación y de mérito. Tenemos, por ejemplo, que durante el desarrollo de la Olimpiada de 1936 en Alemania se dio un hecho que marcó definitivamente la historia del deporte. Tenemos por un lado a Adolfo Hitler y su partido nazi, quien estaba en auge y al mando de todo lo que era esa Alemania en ese momento. Buscaban desde el objetivo de esta ideología nazi, pues promover la raza árida como esa raza única existencial, y buscaban de alguna manera desconocer el potencial deportivo de otros activistas, de otros deportistas como eran la raza de color. Y para esta Olimpiada del 36 apareció un señor Jesse Owens, quien a través del atletismo logró generar un importante cambio y dio un golpe tremendo al ego nazi, especialmente del señor Adolfo Hitler, quien tuvo que reconocer las virtudes de este tipo de deportistas. En esta ocasión, Jesse Owens obtuvo sus 4 medallas de oro en las modalidades de los 100 metros planos, en los 200 metros, ¿sí? en la posta del 4x400 y en el salto de longitud. De alguna manera fue considerado como el rey de los juegos, y vemos en esta fotografía el momento en el que, mientras los diferentes deportistas, bueno, en este caso el tercer lugar fue para Alemania, el segundo era como un coreano, el primero Jesse Owens, todo el estamento y en el estadio se encargaban de brindar ese saludo nazi, ¿sí? al presidente, pues, en ese momento, mientras que vemos como Jesse Owens desafía de alguna manera ese tipo de políticas y el régimen nazi, y logra de alguna manera cambiar la historia del deporte, y empieza a dársele a la raza de color un importante reconocimiento por su rendimiento deportivo. Entonces fue clave de alguna manera esa revolución que se inició a partir de Jesse Owens en la Olimpiada del 36. Luego vemos cómo el deporte también empieza a ser utilizado para divulgar la fortaleza y el progreso de la nación a nivel del contexto mundial. Esto de alguna manera se ve reflejado en diferentes países que empiezan a trabajar más en la consecución de atletas que lleguen a ese logro y a ese mérito deportivo. Entonces empezamos a ver una guerra, que era lo que pasaba entre esos conflictos bélicos y países fuertes de la época, pero ya se traslada al deporte. Entonces, desde allí empezamos a ver cómo países como Estados Unidos, como China, Rusia, Alemania y otros países también de marca europea empiezan a crecer y a darle un importante espacio a lo que es el desarrollo del deporte. Pero este deporte va mucho más influenciado hacia lo que es el deporte de competencia, el deporte de alto rendimiento, el deporte que tiene como finalidad obtener logros importantes para sus diferentes países, pero se estaba dejando y desconociendo muy de lado lo que era el deporte social comunitario, su importancia, y que es una actividad que logra unir y masificar e integrar a los diferentes actores de la comunidad, mientras que el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional, buscaba únicamente a esas personas, a esos deportistas que cumplían vencer las marcas, que lograban tener mayor fuerza, ¿sí? Que lograban tener esa ventaja sobre el resto de la población.
Es decir, es una práctica deportiva muy excluyente y que de alguna manera no cumple con esa iniciativa que sí nos da el deporte social comunitario, y es la integración, la participación de todos, y de alguna manera ver cómo a través del deporte se pueden buscar y lograr esas importantes transformaciones sociales que tan necesarias son en los diferentes contextos. Entonces, luego se empieza a dar un poco más importancia a este deporte social comunitario, y esto inicia a ocurrir a partir de la década del 50. Otro hecho anecdótico de importancia es en la Olimpiada de México en el 69, los deportistas estadounidenses Tommy Smith y John Carlos obtienen oro y bronce en la carrera de los 200 metros planos, y queda para la historia esa lucha popular del poder negro que quedó identificado al subir los deportistas descalzos, se quitaron sus zapatos, subieron a recibir su medalla descalzos y levantando el brazo y empuñando, de alguna manera dando ese reconocimiento al poder negro. Esa fue una marca hegemónica que se empezó a desarrollar y a masificar a lo largo de todo el mundo. Entonces, este tipo de deportistas marcaron de hecho una anécdota importantísima, y se enmarca en que también tuvo una repercusión y fue una sanción que generó el Comité Olímpico para los dos deportistas, e incluso una exclusión para que pudiesen volver a participar en las siguientes justas olímpicas. De alguna manera obtuvieron un importante reconocimiento, y era posicionar a su raza, ¿sí? A esta población que tan marcadamente genera importantes avances en el deporte. Si nosotros traemos a colación este caso, vemos cómo hay un importante hecho desde la parte nacional, y es que la población de color es la que más méritos deportivos nos brinda a nivel deportivo. Vemos, por ejemplo, el caso de Katherine Ibarwen, esta deportista surgida con un importantísimo logro muy personal, y es la persistencia, el ver que a través del deporte ella podía no solo transformar su realidad propia, sino contribuir a la transformación de su comunidad, de su sociedad. Después de que Katherine Ibarwen empieza a ser reconocida, muchos deportistas, muchos niños y jóvenes empiezan esa parte del trabajo con base en lo que son los imaginarios, ¿no? Es decir, si yo tengo una persona que es surgida en mi comunidad, puedo replantearme, bueno, ¿y por qué no puedo intentarlo si es que Katherine lo hizo y lo ha logrado? Esa parte empieza a reflejar de alguna manera esa condición de importancia que tiene la raza de color, ¿sí? En nuestro país, en nuestro territorio, y ver que muchos medallistas olímpicos han venido surgidos de esta raza, y qué orgulloso nos sentimos de poder reconocer, de poder identificarnos con ellos y de poder agradecerles esa entrega y esa representación deportiva que han tenido en las diferentes justas y eventos a nivel mundial en los que nos han representado. Entonces vemos cómo esa particularidad logra también generar importantes cambios y transformaciones en nuestros territorios. Volviendo a lo de Katherine, ella es de un municipio antioqueño, creo que pertenece al... Bueno, se me va en este momento el nombre del municipio exacto al que ella pertenece, pero a partir de ahí se empieza a crear una configuración del deporte con base en esa identidad deportiva que ella representa, y es que muchos quieren ser como ella. Y a nivel nacional, el 10% de los deportistas vienen de esta zona de Antioquia, ¿sí? Nacidos también en esta zona del Bajo Chocó, donde encontramos deportistas que salen con sus méritos adelante, con su propio esfuerzo, y que después vienen a retribuir toda esa favorabilidad y populismo pues que obtuvieron de la mano del deporte en sus comunidades, logrando que cada vez más niños y jóvenes puedan tener opciones a través del deporte, y que no sean otros aspectos como la guerra, como los conflictos, los que se lleven a esas futuras promesas deportivas. Bien, encontramos también otro hecho importante, y es que el deporte empieza a tener un énfasis desde lo que es el negocio, ¿sí? Desde lo que es la venta de este deporte como el deporte de espectáculo. Cuando empezaron a ver que esos estadios
de fútbol se encontraban abarrotados de personas, empezó a sentirse que el deporte, dentro de su objetivo principal, tenía como premisa cautivar al mayor número o cantidad de público en torno a un proceso deportivo. Eso buscaba el deporte de rendimiento, el deporte de competencia, poder reunir a la mayor cantidad de público para que disfrutaran de la participación, de la representación de su equipo nacional, ¿sí? Entonces el deporte empieza a tener una configuración desde la élite empresarial. Muchos empiezan a poner sus ojos sobre este tipo de situaciones y empiezan a ver una rentabilidad económica muy importante en este aspecto. Empieza a generarse una mayor difusión y propaganda en medios masivos de comunicación, programas deportivos, se empieza con un auge en cuanto a la creación de clubes deportivos, con formación de federaciones, y esto lleva consigo la búsqueda de patrocinadores, patrocinadores que inicialmente estaban muy encausados a lo que era promover el deporte, logrando gestionar implementos deportivos, uniformes, mejora de escenarios, dineros o recursos para viajes y participaciones a nivel nacional e internacional, pero después empieza a desdibujar un poco este concepto cuando empieza a aparecer esa parte política. Entonces ya se empieza a ver ese entorno político en el deporte, y es que aparece un candidato que promueve todo este tipo de acciones, de actividades, de donaciones, pero después viene a pedir la contraprestación por toda esa gestión realizada. Es decir, yo le colaboré a usted cuando lo necesitaba, pero ahora estamos en tiempos de elecciones, entonces que su mamá, que su papá, que su tío, que su hermano vengan y voten por mí porque pues soy la persona que está promoviendo esta parte deportiva en la comunidad. Entonces empieza a generar como esa configuración de deporte, ¿sí? Esas relaciones de poder entre el deporte, la política, ¿sí? Y el surgimiento de nuevas promesas, de nuevas marcas deportivas. Por ejemplo, también se articuló de manera avasalladora lo que es la empresa y la publicidad. La publicidad empieza a cobrar una importante transformación, y es que a través del periódico, de la prensa, ¿sí? Empezamos a ver cómo en otros lugares estaban haciendo deporte, y mientras que en países europeos sobre todo avanzaban de manera importantísima en el reconocimiento de deportes, en la creación de leyes, en la federatividad de los deportes, en la organización como tal estatal. Nosotros veníamos muy quedados en ese auge, veníamos apenas dándole la importancia, reconociendo lo importante de incluir, por ejemplo, dentro del currículum de educación física, las prácticas deportivas, porque hasta cierto año no se daba el reconocimiento, sino que solo era una actividad de la que algunos pocos podrían tener participación, esto en colegios privados. Entonces se empieza a vivir un auge en lo que es el tema del deporte, la empresa y la publicidad. También cobra de manera importantísima un auge lo que es el marketing deportivo. Entonces empezamos a ver cómo empresas como Adidas, como Umbro, como Nike empiezan a transformar el deporte a partir de esos accesorios que deben o son utilizados en los diferentes deportes. En el fútbol, por ejemplo, empezamos a ver esa trascendencia del uso de los botines, de los guayos. Cada vez se iba mejorando la tecnología, se iba mejorando el material, igual que el elemento base de juego. La pelota de fútbol, la pelota de baloncesto, los autos en el caso de la Fórmula 1. Entonces se veía un avance constante tanto en lo que es la base de juego como deportistas, como en las publicidades. Y ese marketing deportivo empieza a cobrar sin duda una importante relación con el deporte. Pero volvemos nuevamente a nuestro deporte social comunitario. Todas estas prácticas están muy lejos de poder conservar esos patrones, esas conductas, esas herramientas reconocidas en el deporte social comunitario, porque a esas actividades que nosotros hacíamos mención, muy pocos tienen acceso, o tenemos acceso, pero como espectadores, ¿sí? Como consumidores, pero realmente no nos estamos viendo beneficiados significativamente de lo que es o de lo que debería ser una práctica deportiva que promueva la salud, que promueva la conservación y adaptación de hábitos saludables. Entonces empezamos a ser muy consumidores del deporte,
de camisetas de fútbol, de balones, de todo lo que tiene que ver con esta industria y dejamos de lado la práctica deportiva para nosotros, el deporte social comunitario. Empezamos a perder nuestros valores de alguna manera porque el deporte tradicional era el fútbol y se quería jugar fútbol en todo lado. Y en municipios donde los deportes autóctonos como, no sé, el trompo, las canicas, la rana, el tejo, especialmente acá en Boyacá, empiezan a haber una pérdida de espectadores, de practicantes, de jugadores, porque se empiezan a cambiar e irradiar estas realidades sociales y comunitarias y le empezamos a dar muy poco auge y énfasis a lo que es lo nuestro, lo autóctono. Entonces ese fue un importante cambio que se empezó a ver en algunos lugares y empiezan a darle un mayor énfasis e importancia al deporte social comunitario. Esto nace bajo una configuración del deporte para todos. Entonces, bajo esta identidad se busca que la mayor cantidad de personas practiquen deporte, buscando el desarrollo y la promoción de la salud y de los valores morales. Esto se ve en esos procesos de escuelas de formación deportiva. Acá empezamos a hablar de lo que es el deporte formativo, que sin duda tiene un valor importantísimo en lo que es la creación de esas nuevas configuraciones para niños y jóvenes que sin duda a través del deporte se consiguen. Independientemente del deporte que el niño practique, no vamos a tener como ese ideal de que si es gimnasia va a llegar a ser el mejor gimnasta del mundo, ¿no? Pero sí contribuye de manera importantísima el deporte formativo en que ese niño o esa niña aprenda de disciplina, de respeto, de hábitos y conductas de aseo, ¿sí? De la importancia de los patrones del deporte, de la hidratación. Entonces ahí estamos ya contribuyendo con una base importante para lo que será a futuro el desarrollo de ese niño, ¿sí? Seguramente su plan de vida profesional, aunque no siga anclado al deporte, seguramente como profesional se va a desempeñar de manera idónea, independientemente del área o la profesional o la profesión que él quiera realizar, porque ya tiene consigo unas bases muy importantes que fueron surgidas a través del deporte. En el caso personal, considero que uno de los deportes que más contribuye a este tipo de adaptaciones y procesos son los deportes de combate, en donde se hace un importante énfasis en que más que ser un deporte de combate para poder generar una agresión o daño a mi contrincante, es más bien una manera de disciplinar el cuerpo, de entender que hay diferentes maneras de concebir nuestros espacios, nuestras relaciones y que bajo una configuración totalitaria todos podemos hacer parte de un mismo sistema y el deporte nos enseña en muchas ocasiones esa posibilidad, el compartir, el reconocer las virtudes y las bondades del otro. Entonces, qué importante esa configuración que se empieza a generar a través del deporte. También hacemos énfasis en lo que se hizo muy frecuente y fue el uso del deporte como un medio para ayudar en el desarrollo social y comunitario. Cuando empezamos a ver que el deporte en los barrios contribuía en que muchas de las mamitas que por su edad, por su ocupación, tenían muy poco tiempo para disfrutar de diferentes actividades al aire libre, empezaron a realizarse programas que tenía como fin vincular únicamente a esta población, que esas mamitas, que esos papitos, porque también hay papás a los que les toca ponerse la camiseta y estar pendiente de la casa, de la organización, del trabajo, de todo. Entonces pudiesen llegar a encontrarse en un mismo ambiente, en un mismo espacio, donde pudiesen trabajar, donde pudiesen compartir. Y qué importante esos roles que se ven a través del deporte social comunitario. Habían diferentes situaciones con el vecino, con la vecina, y el deporte de alguna manera empieza a irradiar sobre todo ese aspecto, empieza a mejorar ese tema de convivencia, empezamos también nosotros a hacer una identificación y análisis de nuestro contexto, de qué otras actividades podrían ayudar o contribuir para que el desarrollo de nuestra comunidad se potencie, para que nuestros niños y jóvenes tengan otras opciones desde el deporte formativo. Entonces empezamos a empoderarnos de nuestra comunidad y ver que el deporte social comunitario más allá de esa práctica de reunirnos, de poder obtener un sentido de pertenencia también para nosotros, para nuestras familias, surge como un importante escenario de identificación. Sí, a través del deporte social comunitario reconocemos qué estructuras podemos conservar y qué estructuras debemos cambiar. Y también
a qué otras podemos tener acceso, porque hay actividades que se hacen allí en el pueblo vecino, en el departamento de al lado, que nosotros podríamos implementarlas, pero a veces falta esa vocación administrativa, falta ese profe que se vincule, falta ese gestor deportivo que tenga la visión de integrar a su comunidad y a partir de allí poder brindar mejores resultados a través de planes y proyectos que vinculen y den un muy buen resultado en nuestra comunidad. Es importante tener presente que desde la ley 181 en Colombia el deporte se desarrolla 8 formas de deporte, ¿sí? Y lo que yo les mencionaba hace un poco, solamente una de ellas tiene como objetivo desarrollar la calidad de vida y esta es el deporte social comunitario. Esto es una de las ideas que se plasma en el artículo que les hacía referencia del profe Ricardo Duarte, en donde encontramos de manera importante una configuración con lo que son, por ejemplo, las categorías de la bioética, como a través, por ejemplo, de la transdisciplinariedad, del pluralismo, de la reflexión, ¿sí? Del diálogo, del respeto, podemos llegar a encontrar esas importantes transformaciones para nuestros territorios, ¿sí? Surgidas de muchos, en algún caso, adultos que crecieron sin esas oportunidades, pero ya son, hacen parte de otra comunidad, hacen parte de otra generación y luchan, les gustaría y quieren que sus hijos no tengan como esa misma falencia, ese mismo vacío desde el deporte, sino que puedan ser niños que crezcan de la mano de proyectos, de procesos deportivos que los vinculen y que a futuro les permitan tener un importante desarrollo en todas sus facetas y esta es una gran contribución que se logra desde el deporte social comunitario, desde el desarrollo del deporte para nuestra sociedad. Vamos a volver a tocar de manera importante lo que fue, lo que es esa clasificación del deporte que se contempla en la ley 181 del 95. Esos eran las 8 clasificaciones de deporte que debían aparecer en ese texto, ¿sí? De la fase número 2 y tenía como fin hacer más que mencionarlas y definirlas, poder hacer un comparativo entre las características que tiene el deporte formativo, por ejemplo, con el deporte de alto rendimiento. ¿Qué ocurre allí? ¿Qué características podemos encontrar entre lo que es una base formativa para que pueda dar un salto y llegar a ese proceso de alto rendimiento? ¿Qué tanto ocurre? ¿Qué tanto estamos haciendo o dejando de hacer para que un potencial de niños que entran al deporte formativo no se pierdan por el tiempo y que a ese eslabón de alto rendimiento lleguen muy pocos? Entonces, de alguna manera, debemos cambiar una estructura de lo que es esta parte del deporte con fines a que durante el camino no se nos queden muchos niños y jóvenes frustrados de alguna manera porque no pudieron cumplir su sueño profesional de ser deportistas, sino que faltan a veces condiciones para promoverlo, para masificarlo, para lograr reconocer la dificultad con la que algunos niños y jóvenes llegan a hacer deporte. Lo que hablábamos de Katherine Ibarwen hace un momento, ella no nació en cuna de oro, a ella le tocaba sudarse la camiseta para ir a un entrenamiento, para comprarse sus implementos, pero una vez fue reconocida, patrocinios no le faltaban. Pero antes de eso, dígame, ¿quién daba un peso por ella? Y eso le pasa a muchos. A Egan Bernal le sucedió antes de ser Egan Bernal el campeón del Tour de Francia, cuando quería ir a competir a una actividad, cuando quería salir a competir en representación no solo de su municipio, de Zipaquirá, de su departamento o de su país, tenía que hacer campañas por Facebook para recoger fondos. Y cuando este chico logra ganarse el Tour de Francia, ahí pasó a ser el supercolombiano al que no le faltaban los patrocinios, el que quería estar en todo lugar. El gobierno de alguna manera empieza a generar esa campaña avasalladora para dar cuenta de que siempre han estado ahí, pero no es así. El deporte tiene una falencia y es el tema de los apoyos. Asimismo, podemos encontrar otras características y similitudes que se debían surgir desde ese análisis comparativo que se buscaba hacer en el texto. Uno de los deportes que fue incluido muy poco en estos textos fue ¿dónde está? El deporte asociado. Este deporte asociado cumple con una actividad y es poder reconocer las diferentes estructuras deportivas con base en lo que es un aval, ¿sí? Un reconocimiento deportivo y un poco más arriba lo que es la obtención de una personería jurídica
Esto con el fin de que los diferentes estamentos, tanto jurídicos a nivel departamental como Indeportes, como la gobernación, puedan generar recursos para que esos diferentes clubes a nivel municipal, ligas a nivel departamental y federaciones a nivel nacional cuenten con los recursos para promover las diferentes categorías que desde allí están ellos liderando. De alguna manera encontramos una configuración que es la falta de líderes, ¿sí? Que puedan crear este tipo de espacios. Hay muchos municipios, por ejemplo, yo soy de Siachoque, en Boyacá, y acá en Siachoque no se tienen clubes deportivos reconocidos, entonces el municipio se encarga de hacer actividades, de promover deporte, pero con una gran falencia en lo que es el deporte formativo y ese deporte asociado, que de alguna manera deben configurarse. La creación de un club deportivo nos lleva a crear bases en el deporte formativo de las diferentes disciplinas que nosotros podamos organizar, ¿sí? Que podamos nosotros tener un presidente, un vicepresidente, un secretario, un vocal, un fiscal, que respondan por la parte administrativa de ese deporte, pero que también nos contribuyan en lo que es la búsqueda de recursos, ¿sí? En lo que es la búsqueda de patrocinios, para que ese proceso formativo cumpla todo el ciclo, ¿sí? Pasando del deporte formativo, de pronto ese deporte competitivo, de acuerdo a la edad, que pase por el deporte universitario, que empiece a hacerse un poco de deporte profesional y que llegue al deporte de alto rendimiento. Un escenario en el que todos hemos estado inmersos, que es el deporte aficionado, que es el que practicamos con los amigos, con la familia, cumple un importante papel desde la parte social, y este tiene que ver un poco con lo que es el deporte social comunitario. Solo que desde el deporte aficionado se siguen trazando rutas que tienen que ver con la transformación del deporte, es decir, que nosotros estamos practicando deportes desde la parte del consumismo. Nos vamos a jugar fútbol porque tenemos los últimos guayos, porque nos compramos el super uniforme y queremos participar en el torneo que se organiza a nivel sintético o en la cancha del barrio, del parque. Y esto desconfigura lo que es el deporte social comunitario, porque ya se pierde ese placer por brindar una actividad de disfrute, de desear jugarlo, de desear compartir con el grande, con el pequeño, sino que ya se empieza a trabajar un poco más en ese aspecto del resultado, de la búsqueda, del éxito. Uno muy importante que faltó mencionar acá es el deporte adaptado, que sin duda es una de esas prácticas deportivas que tiene un mayor auge, ¿sí? En cuanto al crecimiento del deporte en los diferentes estamentos, y necesita también de más profesionales que lleguen a unirse a la causa, ¿sí? Que deseen trabajar por el reconocimiento de estas poblaciones y que de alguna manera logren posicionar esas prácticas deportivas casi a un mismo nivel de lo que es el deporte convencional, que es difícil, pero vemos cómo en los pasados Juegos Olímpicos, ¿sí? Y Paralímpicos Tokio 2020, los resultados se dieron de una manera importantísima para la delegación paralímpica, ¿sí? Logrando obtener medallas importantes, ¿sí? Y dejando una mejor sensación desde el tema de los resultados a lo que fue el deporte convencional. Un deporte convencional al que le ponen y le apuestan dinero, en algunos deportes más que otros, ¿sí? Hay deportes en los que verdaderamente el atleta llega casi que con sus medios a Tokio y que de pronto se colgó una presea de oro, una de bronce, una de plata, y llegan nuestros gobernantes de turno avasalladores a decirles venga para acá, ahora sí te reconozco, ahora sí lo apoyo, y ese no debería ser el proceso deportivo. El proceso de deporte debería contar con un apoyo desde el principio hasta el fin, y no que nuestros atletas dependan de resultados para ahí sí darles el reconocimiento debido de acuerdo a sus logros del deporte. Entonces, esta será sin duda uno de esos hechos que a futuro ojalá podamos transformar desde nuestras comunidades. Es difícil hablarlo de pronto a nivel general, pero empezar a hacer un trabajo desde nuestra comunidad, desde nuestro barrio, ¿sí? Desde nuestro contexto, puede contribuir a que de aquí a mañana podamos tener una configuración del deporte diferente, desde lo que es ese tema de apoyos al deporte. Entonces, eso les quería compartir en cuanto a lo que tiene que ver con estas clasificaciones del deporte. Vamos a hablar ahora, quiero transmitirles la siguiente
pregunta a modo de reflexión. El siguiente autor, Brom, en 1982 plantea lo siguiente. El deporte promueve de manera soterrada unos valores capitalistas que atentan contra la humanidad y contra la vida. Ante este planteamiento, ¿qué opina usted desde su postura como futuro gestor deportivo? Es decir, el deporte se convierte en una acción de consumo, ¿sí? Desde ese provenir capitalista. ¿Qué opinan ustedes? Quisiera ahora sí escucharlos. Estoy acá generando como la apertura de micrófonos para que puedan ustedes dar su intervención sobre el tema. O lo podemos hacer a través del chat. En algún caso podemos dejar ahí nuestras impresiones en el chat. Bien, chicos, bueno, esta parte de reflexión tenía como eje fundamental hacer un análisis de qué tan soterrados, tan escondidos, pues, nos venden a nosotros esos valores capitalistas que encontramos en el deporte, como lo que hablábamos del tema del consumismo, todo lo que se genera a través de ese marketing deportivo y que de alguna manera cada vez vemos a más niños y jóvenes que hacen parte de esos procesos formativos en escuelas que quieren tener los últimos guayos, quieren tener la última actualización en cuanto a juego, contar con todos los elementos que les permita a ellos vivir su deporte con esa máxima pasión, ¿no? Pero entonces eso también presenta como una doble finalidad. De alguna manera hay industrias, hay empresas que se benefician de ese factor capitalista y pues nosotros hacemos simplemente parte de la cadena de consumo. Entonces poder replantear o pensar qué tan importante llega a ser una práctica deportiva sin contar con la implementación adecuada, a quién terminaría afectando en demasiado. A un deportista que practica su actividad a un nivel recreativo, aficionado, profesional o definitivamente ahonda en lo que es esas actividades capitalistas que benefician meramente a ciertos sectores de la población. Entonces, con base en eso, la reflexión nos conlleva, pues desde la parte personal, lo pensaría a pensar que a futuro como gestor deportivo me gustaría poder irradiar, ¿sí? Hablándolo de lo que es mi municipio acá en Siachoque,
diferentes planes y proyectos que permitan hacer como una unificación de estos tipos de deporte, ¿sí? Sin que se pierda la esencia de los demás, poder contribuir en la realización de juegos comunales que vuelvan a nuestros antepasados, que tengan como base y como esencia lo que es esas prácticas con las que crecimos, en mi caso, jugando trompo, jugando canicas, poder realizar ese tipo de juegos no alternativos, en algunas regiones les llaman juegos chiriposos o juegos que hacen parte más del tema cultural de nuestra población, podría tener un énfasis directo sobre las problemáticas sociales que hoy tienen nuestros niños y jóvenes y tienen que ver con el tema de la tecnología. Poder sacar a un niño hoy del celular, de la tablet, del computador, no es tan fácil porque primero no existen muchas veces planes deportivos porque estamos afrontando una pandemia que impide que con normalidad nuestros niños y jóvenes puedan salir a un parque, ¿sí? A compartir, a jugar libremente, sino que tenemos que vernos sujetos a diferentes normatividades que debemos cumplir por protocolos de seguridad, ¿sí? Pero que esta situación dejó una huella muy fuerte y muy marcada en nuestros niños y jóvenes, y es una honda participación por lo que es el sedentarismo, la inactividad física. Niños y jóvenes que desde su casa tienen que ver, pues obviamente sus clases virtuales, pero que no tienen acceso al deporte, a la actividad física, a la educación física, y esto atenta directamente contra esos patrones de salud de estos niños y jóvenes. Seguramente todo lo que está pasando en estos momentos, en estos 2 años de pandemia, van a tener su resultado en el futuro, y es que posiblemente esa población va a ser una población que no va a querer el deporte ni va a tener una buena perspectiva por la adquisición de hábitos de vida saludable. Y esto pues va a ser sin duda pues una problemática porque van a ser niños y jóvenes que de pronto en este momento no lo sienten, pero van a llegar a una edad con unos patrones de obesidad, ¿sí? Altos, de sedentarismo, que si nosotros no adelantamos acciones pertinentes a tiempo podemos llegar a vernos un poco inmersos en esas situaciones, en lo que va a ser el futuro de nuestras personas. Entonces, qué importante poder transformar esa realidad y poder ser partícipes de todo lo que podamos hacer en este momento para que a futuro esa población no se vea tan afectada. Arlem, estabas levantando la mano, pero entonces no sé por qué no puedes abrir tu micrófono. No sé si de pronto, Lisette, nos puedes colaborar con... Listo, Arlem, ya te tenemos. Muy buenos días. Muy buenos días. Profe, nosotros como futuros gestores deportivos, lo que tenemos que enmarcar es como la pandemia ha dejado tanto sedentarismo, entonces nosotros empezar a trabajar desde ese punto de vista para que los tanto niños como jóvenes que no tuvieron en estos 2 años de pandemia no tuvieron la posibilidad de hacer deporte, enmarcarle como esos juegos que usted decía, o sea, juegos de comunidad como se le dice acá en nuestra comunidad, ¿se me entiende? Entonces tenemos que buscar estrategias como enmarcarle a ellos para que ellos puedan acceder a esos juegos y de esa forma pues experimentar que los niños salgan de ese sedentarismo. Excelente, excelente aporte, Arlem, muy de acuerdo. Debemos nosotros trabajar por generar esos cambios en nuestros niños y jóvenes. Sí es posible, es una tarea ardua, pero esa es como la responsabilidad que tenemos como gestores del deporte, como personas que queremos este tipo de actividades y estamos seguros de que podemos hacerlo muy bien y bueno, hay que intentarlo. Lograr la transformación social es una cosa que no tiene pago. La verdad, ver las sonrisas y el disfrute de esos niños y jóvenes sin duda será el mejor pago que uno pueda recibir, ¿no? Volver a verlos en el parque, lejos del tema de tecnología, que no es que sea malo, pero el mal uso de esa tecnología sí empieza a generar diferentes situaciones a nivel personal, familiar, comunitario. Entonces el deporte es un importantísimo estado de transformación para que esto se disminuya. Sandra,
Buenos días, ¿me escuchan ahí? Buenos días, sí señora, sí te escuchamos. Hola, profe, buenos días, compañeros, ¿cómo están? Profe, con respecto a pues, desde mi punto de vista, pues, como, digámoslo así, básicamente, aquí en la pandemia, el COVID no manifestó como muchas afectaciones. O sea, sí se llevó a la población a cuarentena y todo eso, pero no manifestó de pronto eh, como tan masivamente como de pronto en otras partes del país. Digamos que en la parte de lo que es el deporte social comunitario, los autóctonos y ese tipo de cuestiones, se ha mantenido muy intacto mediante la tradición oral. Entonces son juegos, por decir, lo que habíamos dejado como se manifestaba lo del espejo y el juego de rana, que son juegos, por decir, de trepar la palmera, las carreras de caballos, que son muy típicas de acá. Y, por ejemplo, los niños se manejan lo que es las carreras ay, no sé cómo se dice en español, Pokeball se llama, que es con cáscaras de coco, por ejemplo, que se ha mantenido mediante tradición oral. ¿Qué ocurre de pronto con como el punto de describir estas situaciones sociales? Es que la parte administrativa ya le quiere dar como un manejo muy, eh, ¿cómo se dice? Sí, muy presupuestal. Y desdibuja un poco lo que es el objetivo social de estas actividades. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la reactivación del deporte acarreado por cuestiones ya más puntuales de cada entrenador y eso, o sea, ya de cada entrenador que ve la problemática, por decir que por ejemplo aquí la mayoría de la gente lo perdió todo con el huracán, ¿cierto? Entonces cada entrenador de cada disciplina se ha dispuesto de pronto a plantear unos objetivos de volver a incorporar el deporte y no ha logrado, digamos que de cierta manera. Pero entonces entran las partes administrativas y llegan y dicen, no, pero es que esto hay que meterle de pronto un contrato, por decir, todo lo vuelven un contrato. Entonces, no, meta el proyecto, esa parte se pierde como la parte social. Y ya lo estructuran lo meten bajo una estructura y ya como que no se ve el mismo objetivo que se perseguía desde el principio. Entonces digamos que aquí hay personas que ellas mismas han tratado de pronto de readecuar los escenarios. Pero entonces resulta que la parte administrativa que dijo ahorita, no, van a intervenir los escenarios al mismo tiempo. Entonces ahí es donde uno se pregunta dónde van a jugar los niños. Si eso pasa. Entonces digamos que aquí, o sea, culturalmente y socialmente se han mantenido muchas cosas y es muy positivo. Pero administrativamente hay no es como la contraparte de jugar como juntos, digamos así, pero funciona como una contraparte. Entonces se pierden muchos valores. Aquí hay los niños pues por cuestiones de biotipo y genotipo son muy buenos, van a tener ciertas ventajas con respecto a otro tipo de comunidades. Pero los programas de detección de talento no quedan ahí, solamente en detección y ya. Falta impulsarlos más allá. Porque es que sacar niños talentos de la isla no es fácil, pero entonces les prometen y luego ya no pasa nada más. Ese es como mi aporte con respecto a lo que es mi caso particular pues, interpretido. Excelente, Sandra, excelente. Bueno, te escuchaba un poquito entrecortado, pero muy concentrado en esa idea de fondo que querías hacer ver. Y es, por una parte, tienes mucha razón en que muchos de esos deportes culturales ahora se transmiten es de manera oral. Ahora les contamos a nuestros niños y jóvenes cómo era que uno jugaba en sus tiempos a las escondidas, cómo uno jugaba, no sé, conga.
actividades deportivas que uno realizaba antes de la tecnología. Entonces, ese es un, ese es un hecho importante que nosotros pues no podemos dejar de lado, debido a que, primero, esas tradiciones orales pues se empiezan a contar de generación en generación y llega un momento en el que nosotros quisiéramos volver a vivenciarlos con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Y en esto tiene una importantísima responsabilidad las administraciones locales y municipales, porque muchas veces destinan el recurso del deporte para cumplir con otro tipo de actividades. Que de pronto hay fiestas de municipio, no alcanza la plata para contratar orquesta, no, venga, cojamos la plata del deporte y metámosla ahí para contratar esto, aquello. Entonces, de alguna manera se empieza a desdibujar lo que es la importancia del deporte y no debería ser así porque, como dice Sandra, muchos de los actores que vivimos el deporte, nos preocupamos realmente. O sea, los entrenadores que después de lo que sucedió, por ejemplo, en la isla, empiezan a buscar a sus niños, a sus jóvenes, a intentar retomar sus prácticas deportivas, independientemente de cómo se encuentra el escenario, eso cobra un valor altísimo, porque realmente son esos los docentes que con carácter, con amor propio por sus disciplinas, logran sacar adelante esos futuros deportistas. Y bueno, de la mano de Dios esperamos que la isla allá de San Andrés podamos tener el mayor número de deportistas a futuro y bueno, felicitaciones a ese grupo de trabajo que de manera importante vienen haciéndolo muy bien. Muchas gracias por la intervención, Sandra. Vamos a escuchar a Javier Murillo, que también nos había dejado por acá un mensaje en el chat. Dice Javier, en mi caso yo soy de San José del Guaviare y pues claramente es un departamento en el cual nunca llegaba el apoyo deportivo, siempre nos han tenido aislados y discriminados, con conceptos de que es un departamento lleno de violencia, que la guerrilla y diferentes grupos armados que hace mucho se situaban en el departamento del Guaviare. Y para nosotros los deportistas fue muy duro participar en cualquier torneo a nivel departamental y mucho menos nacional. Por lo menos en mi caso tuve que marcar siempre una diferencia y sobresalir incluso con jugadores que tenían mucha más edad que yo, para poder tener una oportunidad. Después de que tuve la oportunidad, llegué a la selección Colombia sub-15 junto con otros colegas que también alcanzaron otros reconocimientos. Llegando al fútbol profesional, los dirigentes quisieron tomar el crédito, cuando nunca dieron un peso por nosotros y ahora podemos decir que gracias a los pocos que hemos logrado tener ese reconocimiento. Sí, Javier, su merced tiene toda la razón. Realmente el deportista se hace por su cuenta, se hace gracias a su esfuerzo, a las pocas personas que creen en ellos, a veces sus familias, un comerciante, una persona que de pronto vivió también esa situación de que nadie creyera en su talento. Y bueno, el reconocimiento para su merced, Javier, por ese tesón, por ese querer surgir y bueno, un gran ejemplo, un claro ejemplo de lo que es querer y tener un objetivo de vida, ¿no? Y qué importante, mis felicitaciones, Javier. Mm, a ver. Sí, estábamos revisando la posibilidad de abrir micrófono, pero acá me aparece apagado tu micrófono. Igual, pues, muy interesante lo que nos comentas, Javier. Qué importancia tiene, digamos, esa parte de empezar a cambiar el pensamiento de las personas, ¿no? Yo estoy seguro que Guaviare es un departamento que tiene infinidades de territorios lindos y muy especiales por recorrer, por conocer, tanto su gente, su cultura, ¿sí? Su idiosincrasia. Sería muy importante que más personas, así como tú lo haces, empiecen a resaltar ese esfuerzo que han tenido para surgir y que con el tiempo empecemos a cambiar esa conciencia de lo que muchos conciben que pasa en tu departamento, en tu territorio. Entonces, nada, Javier, para adelante, su merced ha venido haciendo las cosas muy bien y estamos muy seguros de que con el esfuerzo que vienes poniendo y todo el ímpetu que vienes adelantando, se vendrán y se tendrán mejores resultados. Bien chicos, vamos a contextualizar
ahora lo que es el desarrollo de la guía de la fase número 3, problemáticas sociales. Esta tiene un peso evaluativo de 100 puntos, se inició el pasado lunes 4 de octubre y va hasta el domingo 31 de octubre. De este domingo en 8 días ya finaliza esta fase 3. Entonces vamos a poder contextualizar cuáles van a ser las participaciones y entregas que necesitamos para esta fase. Entonces, el resultado de aprendizaje es entender y comprender las necesidades y problemáticas como factor primordial a resolver a través de la práctica del deporte social comunitario. Un poco de lo que hablábamos al principio, cómo nosotros podemos identificar esas problemáticas en nuestras comunidades y a través del deporte vamos a buscar ahora darles una solución. Comprender el deporte social comunitario como inclusión, democratización, accesibilidad, emprendimiento y buena convivencia en los diferentes territorios. Muy al lugar a lo que nos venía comentando Javier con este último resultado de aprendizaje. La actividad consiste en, vamos a indagar, ¿sí?, por cuenta propia o también apoyarnos en bibliografías. ¿En qué consisten las siguientes problemáticas? Entonces, 1. Inequidad. 2. Las violencias sociales. 3. La exclusión de personas en condición de discapacidad. 4. La contaminación y devastación del medio ambiente. 5. La pobreza económica. Y 6. La guerra y los conflictos sociales. Vamos a hacer una indagación de estas 6 problemáticas que encontramos en los diferentes territorios. Son problemáticas a las que nosotros podemos atender independientemente del lugar de origen que tengamos. Entonces vamos a empezar a buscar con nuestros compañeros, con nuestros amigos, una búsqueda desde la parte oral, a ver qué podemos encontrar y también podemos apoyarnos en lo que es la bibliografía que se proporciona para esta unidad en el curso, la cual la pueden encontrar en el entorno de aprendizaje, unidad 2, ahí vamos a encontrar diferentes textos que apoyan estas temáticas. 2. Con base en lo anterior se debe diligenciar la siguiente matriz. Esta matriz la encuentran adjunta, ¿sí?, en la guía de actividades de la fase 3 y debe dar cuenta de los siguientes procesos para cada una de las problemáticas, ¿no? Entonces, definición o concepto de cada una, ¿verdad? Población a la que afecta, consecuencias en las comunidades, posibles soluciones desde el deporte, cómo desde el deporte podemos darle solución a cada una de estas problemáticas y qué aspectos en común podemos encontrar entre la pobreza económica, con las violencias sociales, con la inequidad, qué aspectos en común se pueden encontrar en cada una de estas 5 categorías. Y ejemplos, entonces ejemplos de inequidad, ejemplos de violencia social, ejemplos de exclusión de personas en condición de discapacidad, ejemplos de pobreza económica con base en el territorio en el que habitemos, en el lugar en donde nos encontremos. Entonces esa es como la tarea principal para desarrollar esta tercera fase del curso. Poder hacer una búsqueda de estas problemáticas y poder desarrollar esta matriz con base en lo que se sugiere en la misma. Igual, cualquier duda o inquietud, saben que con mucho gusto estaré atento para colaborarles en lo que necesiten. Tercero, identificar las problemáticas y necesidades sociales que tiene su ciudad. Debe compartir sus soluciones al respecto en el foro de discusión. Entonces, esta es una actividad principal para el foro. Por ejemplo, en mi ciudad el índice de sedentarismo de la población juvenil es altísimo. Entonces, en el foro voy a compartir mis soluciones. Compañeros, me gustaría dinamizar a través de un programa de ejercicios, un programa de ciclovía, un programa de aeróbicos, un programa de actividad física dirigida, el que estos niños que están padeciendo actualmente por esa condición de obesidad, de sedentarismo, puedan unirse al deporte. Entonces, tengo la problemática que es mis niños en condición de obesidad y sedentarismo y tengo mi solución, que es crear actividades físicas, a crear una ciclovía, crear actividad física dirigida, actividades de aeróbicos. Entonces, esta es la temática que vamos a compartir en el foro de discusión del curso. Y para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta lo siguiente. En el entorno de información inicial, debe revisar constantemente la agenda del curso, las noticias y la programación de las webconferencias, asistir al desarrollo de estas. Ante cualquier duda o inquietud, contactarse con el tutor o el director de curso asignado.
Luego, en el entorno de aprendizaje la participación en el foro de discusión se debe realizar mínimo 3 días antes del cierre de la fecha de cierre de la actividad. No es necesario que coloque la matriz como tal, la matriz desarrollada en el foro de discusiones, pero sí dar cuenta de la problemática que usted identificó y de la solución que quiere darle a esta actividad. Entonces, estas son las dos actividades importantes. En esta fase 3 no se especifica como tal la participación o aportes a uno de mis compañeros, pero con el fin de enriquecer este aprendizaje colaborativo podemos realizar, comentar qué actividades afines están ocurriendo con mis compañeros de acuerdo a la zona o a la problemática que él nos está presentando, ¿verdad? Y al entorno de evaluación deben enviar un archivo Word o Excel que contenga la matriz de las problemáticas sociales desarrollada y las capturas de pantalla de su participación en el foro. Ese es como el contenido a desarrollar para esta fase número 3. Lineamientos generales. Tenga en cuenta lo siguiente. 1. Evidenciar comprensión de la indagación realizada respecto a las problemáticas sociales. Es decir, poder, si es de la transmisión oral, poder situarnos y comprender cuáles son esas problemáticas que atentan y están afectando a nuestra población y poder plasmarlas en torno a las problemáticas sociales que se identifican en la matriz. 2. El producto final debe reflejar una comprensión del tema, es decir, en esa matriz se deben reflejar un proceso de búsqueda, de indagación de cada una de estas problemáticas a nivel bibliográfico o a nivel comunitario, ¿sí? 3. El estudiante debe desarrollar ideas propias, no copiar y pegar texto. Bueno, en este caso va a ser más complejo porque va a ser más una identificación de nuestro territorio, qué ocurre en nuestro municipio, en nuestro corregimiento, en nuestra localidad, en nuestro departamento y con base en eso interactuar y brindar información para nuestros compañeros. Ese ha sido el tema para el día de hoy. Agradecer de manera especial a Arlem, a Javier, a John Buitrago, a John Casas, a Sandra por su asistencia y participación durante el desarrollo de este segundo encuentro de webconferencia. Estaremos muy atentos a todo lo que pueda surgir en lo que es la entrega de sus actividades para esta fase 3 del curso. Recuerden que cualquier duda e inquietud estaré con gusto a través de Skype, de WhatsApp o correo electrónico o correo interno del curso. Desearles un excelentísimo resto de día, bendiciones y estaremos en contacto. A Lisette, también muy agradecida a su merced por el espacio que nos brindas para poder generar esos espacios académicos con los estudiantes. Muchas gracias. Profe, Sí, señor. una duda, yo de pronto no escuché bien una parte en donde tenemos que realizar la matriz, donde dice definición de equidad, de violencia y pues esas partes. ¿Tiene que ser una definición de una persona o lo que nosotros más o menos de las lecturas entendamos sobre qué es la inequidad? Eso, pues decirlo como con las propias palabras. Lo puedes decir desde tus palabras, para ti qué es la inequidad, o con base en los autores que se sustentan en la unidad 2 del curso. Ahí vas a encontrar un autor que nos habla específicamente sobre el tema de inequidad, sobre violencia social. Tú haces una lectura y das ese comentario o concepto desde tu definición propia, ¿sí? Puede ser también que exista, por ejemplo, un docente de ciencias sociales, un docente que te permite sociología, ¿verdad? Que te permita ahondar sobre este tema y que con base en lo que compartas con él, tú dices, uy, vea, según lo que el profe me dijo en lo que estuvimos hablando, para mí la inequidad es esto, y lo empiezas a plasmar. Lo puedes hacer desde esa transmisión oral con el compartir con otro profesional o desde la búsqueda bibliográfica que realices en los referentes que encontramos en la unidad 2 del curso. Ah, bueno, listo, profe. Tenía esa duda. Muchas gracias. Vale, John, con todo gusto, no, señor. Cualquier duda, inquietud que surja en el proceso se comunica conmigo y ahí estaremos para colaborar. Muchas gracias a todos, excelente día y que estén muy bien. Bendiciones. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz día. Gracias, hasta luego.